Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con las manos arriba, eso! Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tema electrostática y electromagnetismo. Nuestro equipo está conformado por Demián Alejandro Medina Íñiguez, Armando Flores Ríos, María Fernanda Álvarez Lozano, Eduardo Varela Arellano, Mariana Fragosa Navarro. Hola, la electrostática es la parte de la física que se encarga de estudiar las cargas eléctricas cuando están quietas. Obviamente, gracias a ellas entendemos el fenómeno muy común como cuando sentimos un toque al tocar la puerta metálica o cuando un globo explota en el cabello a traer pedazos de papel. Su ley principal es la ley del Coulomb, que explica que la fuerza de entre dos cargas dependen de su cantidad de carga y de distancia que se separan. O sea, prácticamente cuando inflamos un globo, obviamente no está lleno de energía, pero ya cuando los frotamos o haz de cuenta que el pelo se hace un poquito eléctrico, no sé si me van a entender. Y también cuando nos da un toque es cuando no tenemos el contacto físico muy seguro, y es cuando hacemos toques con personas, con objetos, con puertas, ¿sí? Obviamente, por otro lado, el magnetismo, estudia cómo actuar los imanes, los campos magnéticos, y aunque parecía que estos temas son distintos, en realidad electrostática y magnetismo están muy relacionados y juntos forman la base del electromagnetismo. Algo fundamental para entender la electricidad y muchos de la tecnología moderna usamos a diario. Realmente sí lo usamos a diario, porque algunas personas usamos el cargador, usamos el teléfono. Eso es lo que nos hace que a veces tengamos carga en nuestras propias manos. Un saludo, cuando por ejemplo nos damos un saludo a una persona nueva, hola, ¿cómo estás? Y damos un toque, eso es una carga magnética. El magnetismo es un fenómeno físico producido por el movimiento de cargas eléctricas que da lugar a fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos materiales, como hierro, níquel o cobalto, y a la existencia de campos magnéticos. El origen del magnetismo está relacionado con la electrodinámica, ya que cada electrón en un átomo gira y se desplaza alrededor del núcleo, generando pequeños campos magnéticos. Y en la mayoría de los materiales estos campos se cancelan, pero en otros se alinean y producen un magnetismo perceptible. Polos magnéticos. Existen dos tipos de polos, ya sea norte y sur. Tipos de materiales magnéticos. Existen los ferromagnéticos, que son fuertes de atracción al campo magnético, ya sea de hierro, cobalto o níquel. Los paramagnéticos, que son débiles de atracción, como el aluminio y platino. Los diamagnéticos son repelidos levemente, como cobre y bismuto. Algunas de las aplicaciones del magnetismo son generación de energía eléctrica, motores eléctricos, transformadores, almacenamiento de datos en discos y tarjetas magnéticas, en la medicina y en la navegación. Y algunos ejemplos cotidianos son en los imanes de refrigeradores, bocinas y audífonos que funcionan como electroimanes, cierres magnéticos en bolsas o carteras y trenes de levitación magnética que son los maglev. Diferencia entre electrostática y electromagnetismo. En concepto básico, la electrostática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo.
su distribución y las fuerzas que ejercen entre sí. Mientras que el electromagnetismo estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo, especialmente las cargas en movimiento y los campos que generan. Ahora, en fenómeno principal, la electrostática se enfoca en el campo eléctrico, mientras que el electromagnetismo combina campo eléctrico y campo magnético y describe cómo uno puede generar al otro. Ahora, el movimiento de las cargas. En la electrostática las cargas son estáticas, o sea que no tienen movimiento, mientras que en el electromagnetismo estas cargas sí están en movimiento, generando corriente eléctrica y campos magnéticos. Bueno, y en leyes tenemos en que en la electrostática está la ley de Coulomb, que es la fuerza entre cargas, y en leyes de electromagnetismo tenemos leyes de Faraday, o sea, la inducción electromagnética, y la ley de Ampere y ley de Lenz. Ahora les diré algunos ejemplos de estas en la vida cotidiana. Las fotocopiadoras e impresoras, el cual se utilizan para sostener las hojas. En los aires acondicionados para retener polvo y que no se ensucien. Y en la pintura electrostática en la industria de automotriz. Esos eran ejemplos en electrostática. Mientras que en electromagnetismo sean los motores eléctricos y generadores, que pues, son para generar energía, transformadores y línea de transmisión eléctrica para transmitir la energía, y dispositivos como parlantes, microondas o timbres. Bueno, yo hoy vengo a hablarles de las propiedades de la electrostática. Tenemos varias, empezando por la conservación de la carga, que dice que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. También la carga eléctrica total de un sistema aislado se mantiene constante. Tenemos también la ley de Coulomb, que dice que dos cargas en reposo se atraen o se repelen con una fuerza proporcional. También esto nos dice que las cargas, para entender un poquito mejor, que dos cargas iguales se van a repeler y dos cargas con signo opuesto se van a atraer. También tenemos la inducción y transferencia de carga, que dice que un cuerpo puede cargarse sin contacto físico, solo acercando una carga. O también puede cargarse por fricción, al frotar, para hacerlo un poquito más sencillo. Esto se puede ver claramente en el ejemplo de cuando nos frotamos en un globo. Ahí nosotros estábamos generando electrostática. Y cuando tú te lo frotabas y se lo acercabas a otro más, a esa persona se le paraban los pelitos del brazo o del pelo si se lo acercabas al globo. También tenemos la distribución de carga de conductores, que dice que en el equilibrio electrostático la carga se concentra en la superficie externa de un conductor y se distribuye de forma que el campo eléctrico interno sea cero. También tenemos el campo y el potencial eléctrico, que dice que toda carga genera un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre otras cargas. En este campo se asocia con el potencial eléctrico, que mide la energía por unidad de carga. En resumen de esto, tenemos que las cargas que interactúan mediante la ley de Coulomb y sus efectos se suman. Esto puede inducirse ya sea contacto físico o indirecto. Y en los conectores se distribuyen en la superficie generando un campo eléctrico. Para terminar, hagamos un breve resumen. La electroestática estudia las cargas eléctricas en reposo. Las cargas, como ya sabemos, son una propiedad fundamental de la materia, y las hay tanto positivas como negativas, y cuando interactúan, ejercen fuerzas entre sí. La primera gran ley que nos ayuda a describirlas es la ley de Coulomb. Esta nos dice que la fuerza entre dos cargas depende del producto de sus magnitudes e inversamente el cuadrado de la distancia que las separa. En palabras simples, cuanto más grandes son las cargas, más fuerte es la atracción o repulsión, y cuanto más lejos estén, más débil será esa fuerza. De aquí surgen dos conceptos clave: el campo eléctrico y el potencial eléctrico. El primero
es el que describe la influencia que una carga ejerce en el espacio a su alrededor, mientras que el potencial eléctrico mide la energía que tiene una carga al estar en un punto en específico. Ejemplos de la electrostática la vemos todos los días, cuando frotamos un globo y se pega al techo o lo pasamos por nuestro cabello y se erizan, incluso en fenómenos impresionantes como los rayos durante una tormenta. Pero, ¿qué ocurre cuando las cargas se mueven? Ahí entramos en el terreno del electromagnetismo. Cuando una carga se mueve, genera una corriente eléctrica, y esa corriente a su vez produce un campo magnético. Este fenómeno fue demostrado experimentalmente en el siglo XIX por Hans Christian Ørsted, quien descubrió que una corriente podía desviar la aguja de una brújula. Más tarde, la ley de Ampère nos mostró cómo cuantificar la relación entre corrientes y campos magnéticos, y poco después, Michael Faraday descubrió que un campo magnético cambiante podía inducir una corriente eléctrica. Este principio, llamado introducción electromagnética, es la base de los generadores y transformadores que usamos hoy. La gran unificación llegó con James Clerk Maxwell, quien formuló 4 ecuaciones que reúnen todo lo que sabemos de electricidad y magnetismo. Gracias a ellas, entendemos que ambos fenómenos son parte de un mismo campo, el campo electromagnético. El electromagnetismo revolucionó la ciencia y la tecnología. Es el fundamento de los motores eléctricos que transforman energía eléctrica en movimiento, de los generadores que convierten movimiento en energía eléctrica y de los transformadores que regulan el voltaje en nuestras redes de energía. Incluso tecnologías cotidianas como los electroimanes usados en grúas industriales, las tarjetas magnéticas, los hornos de microondas y las antenas que transmiten radio, televisión e internet funcionan gracias a principios electromagnéticos. Y aún más impresionante, las ondas electromagnéticas que incluyen la luz visible, los microondas, los rayos X y las ondas de radio son la forma en la que la energía se propaga a través del espacio. Esto significa que la luz que vemos cada día y las señales que viajan por el espacio para traernos información del universo son manifestaciones directas del electromagnetismo. Bueno, en conclusión, perdón, tanto como dijo mi compañero, el electrostática y el electromagnetismo nos sirven de ayuda para muchas cosas, ya que en nuestra vida cotidiana la utilizamos para todo, para el refri, para el teléfono, para las luces, hasta con nosotros mismos, con la electricidad que nosotros también provocamos, como dijo mi compañero, con el globo, con las luces, con cualquier otro ejemplo que haya dicho. Somos una parte de la vida cotidiana donde utilizamos electricidad siempre y cuando, claro, con debido respeto, porque en algunas veces la electricidad también viene siendo algo mal porque nos hace daño, ya que puede haber voltios muy fuertes, perdón, o también la electricidad puede ser un daño para el cuerpo, de que pues damos la mano y nos da un toque, o sea, sí nos da un susto. Pero en conclusión, la electrostática y electromagnetismo es importante para nuestra vida cotidiana. Gracias, eso es todo.